Cuando Elise regresó de su viaje a Sudamérica, no era la misma mujer que me había besado en la puerta 3 semanas antes. Había algo distinto en su forma de moverse, como un ave que por fin aprendió a desplegar sus alas. Reía más fuerte, sonreía más tiempo, y traía consigo una alegría inquieta, demasiado grande para nuestra tranquila y predecible vida. No es que fuéramos infelices. Para nada. Teníamos una rutina estable, un hogar cómodo, una vida que muchos llamarían perfecta. Pero Elise, ella volvió con una chispa en los ojos, como si hubiese estado en un lugar que le reinició el alma. Al principio pensé que era por el viaje en sí. ¿Quién no se sentiría transformado después de atravesar selvas y montañas, de ver jaguares y bailar bajo estrellas extranjeras? Supuse que era solo el efecto de la aventura, algo pasajero. Pero entonces empezó a hablar de las chicas. Tasa, Kira, Liana, nombres que jamás había escuchado. Mujeres, según ella, de Portland, Chicago, Austin. Se conocieron por casualidad durante la expedición. Y Liz las llamaba sus hermanas del alma, mujeres que habían visto el mismo amanecer sobre los Andes y sentido algo cambiar dentro de ellas. Al principio me alegré por ella. Las llamaba su tribu. Tenían un grupo de chat, chistes internos, hasta apodos. Cada día, la veía reír mirando su celular, escribiendo sin parar, con los ojos iluminados. Ya estamos planeando el próximo viaje, dijo una noche en la cena, moviendo el tenedor entre la ensalada. Ah, sí, pregunté, medio en broma. ¿A dónde esta vez? Encogió los hombros con una sonrisa traviesa. Solo una escapada de fin de semana. Solo chicas. Pero si recién llegaste, solté con una risa. No lo entiendes, dijo, negando con la cabeza. Estar con ellas, me hace sentir vista. Como si no estuviera loca por querer más de la vida. Lo dejé pasar. Me dije que era saludable. Las mujeres necesitan amigas, comunidad, aventura. Mejor que quedarse en casa, ¿no? Pero los viajes no pararon. Sedona, Belice, Austin, siempre lugares soleados, siempre remotos, siempre solo chicas. Y cuando no estaba volando a algún rincón lejano, salía a eventos raros y discretos en la ciudad. Círculos femeninos, meditaciones con vino, cenas de empoderamiento. Siempre arreglada, siempre volviendo tarde, siempre esquiva con los detalles. Una noche de viernes, se paró frente al espejo con un vestido negro ajustado, aplicando lápiz labial rojo cereza con precisión quirúrgica. La observé desde la puerta. «¿Noche importante?», pregunté, fingiendo despreocupación. Guiñó un ojo. «Encuentro de sanación femenina divina. No me esperes despierto». Salió como una ráfaga, dejando tras de sí un rastro de perfume como una pregunta sin respuesta. Me repetí que todo estaba bien, que Elise estaba creciendo, evolucionando, que estaba encontrándose a sí misma, pero, en el fondo, no podía sacudirme esa sensación. Algo no estaba bien. Siempre fue espontánea, pero esto era distinto. Su teléfono sonaba todo el tiempo, nombres desconocidos, emojis riendo, un tono secreto. Aparecían ropas nuevas en el armario, recibos de spa de ciudades que nunca habíamos visitado, un segundo cargador conectado detrás del sofá, y la forma en que a veces me miraba, como si yo fuera parte de un pasado que estaba tratando de dejar atrás. Aún así, no hice preguntas. No quería parecer celoso ni paranoico. Me repetía que la confianza es la base del amor, que era solo una etapa, que Elise volvería a aterrizar. Pero la verdad, no estaba flotando, estaba desapareciendo. Y empezaba a darme cuenta, que ya no sabía quién era la mujer que vivía conmigo. Para cuando Elise regresó de su tercer retiro de fin de semana, la novedad se había desvanecido. Lo que al principio parecía una chispa de renovación ahora se sentía como un lento deshilacharse de nuestras rutinas, de nuestra conexión, de la persona que creía conocer. Los primeros viajes los tomé como un escape saludable. ¿Quién no necesita un respiro de vez en cuando? Un poco de aire de playa, risas con amigas. Y Liz volvía con historias de caminatas en el desierto y meditaciones frente al mar, hablando de soltar y vivir con intención. Se mostraba llena de energía, renovada, pero también distraída, inquieta, nunca volvía del todo. Y luego, los viajes comenzaron a multiplicarse, primero Sedona, luego Belice, después Austin. Siempre la misma historia, solo chicas, invitación privada, prohibido hombres. Y Liz decía que se trataba de empoderamiento, de descubrirse a sí misma, de crear un espacio de libertad. Pero si eso era cierto, ¿por qué tanto secreto? Dejó de contarme detalles, de compartir fotos. Empezó a bloquear su teléfono. Cuando le preguntaba dónde se hospedaba, las respuestas eran vagas, un resort fuera de la ciudad o un pequeño centro de bienestar. Sin sitio web, sin recibos.
solo coordenadas compartidas en un chat que nunca vi. Cuando estaba en casa, no estaba realmente aquí. Su atención revoloteaba como una polilla atraída por una luz lejana, siempre escribiendo, siempre sonriendo a mensajes que no estaban destinados para mí. Yo intentaba hablar, hacer planes, proponer algo, y ella respondía con una indiferencia suave, como si estuviera interrumpiendo algo mucho más importante. Y entonces llegaron los eventos locales. Esos eran más difíciles de ignorar porque sucedían justo frente a mí. Catas privadas de vino en las colinas. Cenas en terrazas con listas de invitados secretas. Reuniones lunares en casas ajenas, donde las mujeres vestían túnicas y quemaban incienso hablando de portales energéticos. Y Liz se arreglaba como si fuera a una gala. Tacones, maquillaje, perfume de diseñador. Salía de casa radiante y regresaba con la mirada vidriosa, la voz demasiado alta, las historias demasiado ensayadas. Una vez le pregunté qué hacían en uno de esos encuentros. Solo bailamos, dijo, con los ojos brillantes. Bailamos, compartimos, y celebramos estar vivas. Lo decía con tanta belleza, pero no podía quitarme la sensación de que algo más pasaba. Una noche, la vi revisando su reflejo por tercera vez en el espejo del pasillo, acomodando su cabello, rociando un perfume que no conocía. Se veía impresionante, pero distinta, como alguien interpretando un papel. ¿A dónde esta vez?, pregunté, fingiendo ligereza. Se giró despacio. Solo una cena con Kira y Liana. Un bistró emergente. Dicen que es súper exclusivo. Asentí. ¿Se requieren tacones para eso? Ella rió. Eres un tonto. Y una vez más, se fue. No era solo la frecuencia lo que me inquietaba, era el después. Y Liz volvía de esos eventos con una energía eléctrica por momentos y un silencio extraño al siguiente. Empezó a dormir hasta tarde, a tomar siestas en el día, a abandonar nuestras rutinas. Una vez encontré una bolsa de compras al fondo del armario con lencería nueva que jamás le vi usar. Aún doblada, aún con etiqueta. Las señales estaban ahí, todas. Pero la negación es poderosa. Te dices que no debes sacar conclusiones precipitadas. Te convences de que las personas cambian, que crecen, que quizá tu pareja solo está pasando por una etapa de redescubrimiento. Quieres creerlo. Hasta que las pequeñas cosas se acumulan. Como ese segundo cargador de teléfono escondido detrás del sofá. Como los cargos de spa de un hotel en una ciudad que Liz nunca mencionó haber visitado. Como una tarjeta de cumpleaños dirigida a alguien llamada Liana, escondida en su maleta, escrita de su puño y letra, sellada con un beso. Cuando se lo mencioné, se rió. Estás viendo fantasmas. Estás paranoico. Quizás lo estaba, pero la paranoia se parece mucho a la intuición, cuando las piezas empiezan a encajar. Y en el fondo, ya lo sabía. Esto ya no era sobre sanación, era sobre ocultar. 2 meses después del viaje de Liz a Belice, encontré la primera grieta real. Estaba revisando el correo cuando una postal se deslizó del montón. Playa tropical, palmeras, nada fuera de lo común, pero la letra me congeló el estómago. La mejor semana de mi vida, con amor, Liz. Pero no era para mí. Estaba dirigida a Liana. No tenía sobre ni sello. Solo la postal, como si alguien la hubiera entregado a mano. Debajo del mensaje de Liz, había otra frase escrita con una caligrafía distinta: ya extraño tu espíritu salvaje. Nos vemos en la próxima reunión. XO. Un escalofrío me recorrió la espalda. Reunión, no taller, no retiro. Reunión. Era la primera vez que no podía desechar la sospecha. Algo no encajaba. Algo era real. Esa noche, me acosté junto a Liz, mirando el techo mientras ella respiraba tranquila, como siempre, pero yo no sentía paz. Sentía duda, y cuando la duda se instala, no se va fácilmente. Ella hablaba menos de sus nuevas amigas ahora, como si hubiera notado que yo ya no preguntaba. Pero los mensajes seguían llegando, destellos en su pantalla de nombres como Taza, Kira y Liana. Una noche, alcancé a ver una notificación con una foto que parecía tomada en una habitación de hotel, y Liz con una copa de vino, y detrás de ella, en el sofá, unas piernas que no eran suyas. Giró el teléfono rápidamente y fingió que no era nada. Y entonces llegó el retiro en Sedona. Dijo que era solo por invitación. Una experiencia de despertar espiritual, explicó. Se supone que es sagrado. Sin teléfonos. Solo confianza. El momento era raro, mitad de semana, sin aviso. Hizo la maleta rápido, casi sin contarme detalles. Solo un mensaje de Taza, una dirección y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Me apoyé en el marco de la puerta mientras cerraba la maleta. ¿No acabas de tener una escapada hace 2 semanas? Esto es diferente, dijo. Es importante.
Se fue la mañana siguiente en una camioneta alquilada, riendo con sus amigas mientras salían del garaje. ¿Y después? Nada. Sin mensajes. Sin fotos. Sin señales. Solo silencio. Cuando volvió tarde el domingo por la noche, se veía agotada. Tenía el rímel corrido, el cabello enredado y la piel enrojecida. Llevaba gafas de sol enormes y dijo que tenía migraña por tanta meditación. Le pregunté cómo le fue. Bostezó y dijo, tanto yoga, siento que me duele el alma. Yoga, claro. Al día siguiente, estuvo especialmente callada. Ni siquiera tocó su teléfono en el desayuno, lo cual era inusual. Pero 2 días después, lo olvidó en la encimera de la cocina cuando subió a ducharse. La pantalla se iluminó casi de inmediato. Taza, estuvieron salvajes fuego, no puedo creer lo del día Titan. Me quedé inmóvil. Otro mensaje llegó. Liana, todavía me río llorando a gritos. Belice no fue nada comparado con esto. Austin será de otro nivel. Austin, Carpa VIP. Mi pulso se aceleró. No desbloqueé su teléfono. No hurgué. Pero algo dentro de mí cambió. Esa línea invisible entre sospecha y certeza, desapareció. Quise gritar, exigir respuestas. Pero sabía que si la confrontaba en ese momento, lo tergiversaría todo, me haría dudar de mi propia realidad. Así que no lo hice. Solo observé. Esa noche, Elise llegó con una botella de vino y un ramo de peonías. Para nosotros, dijo, con una sonrisa dulce. Siento que hace tiempo no conectamos. Casi le creí. Habló sobre sanación, sobre equilibrio, sobre aprender a reclamar su energía. Me mostró fotos de atardeceres en el desierto y mujeres con túnicas blancas haciendo yoga a la luz de las velas. Dije que se veían hermosas. Pero una foto me llamó la atención. Al fondo, desenfocado detrás de las mujeres y las velas, había un hombre con traje. Sostenía 2 copas de champán. Definitivamente no era del personal. Definitivamente no era parte de un círculo solo para mujeres. No dije nada. Solo lo guardé en mi memoria, porque ya no estaba jugando damas, estaba jugando ajedrez. Y Elise acababa de cometer su primer gran error. Después del incidente con las fotos y ese mensaje de Liana sobre Austin, supe que ya no podía seguir fingiendo. Las pistas se acumulaban demasiado rápido, demasiado precisas. Ya no era intuición, era lógica, evidencia, patrón, prueba. Pero si la vida me había enseñado algo, era esto: nunca entres en una tormenta a ciegas. Si quería la verdad, necesitaba ser callado, paciente, estratégico. No confronté a Elise, no la acusé, solo empecé a observar con más atención. Ese fin de semana, mencionó un nuevo evento, un retiro solo por invitación en Austin. Mismo libreto, sin folletos, sin sitio web, solo un mensaje de Kira con una ubicación y una fecha. Se supone que este es el más sagrado hasta ahora, dijo, con los ojos brillantes mientras doblaba una tela de seda en su maleta. Vamos a desconectarnos por completo. Sin teléfonos, sin distracciones. Solo trabajo del alma. Asentí despacio. Suena intenso. Ella sonrió, completamente relajada. Lo odiarías. Solo rituales y emociones. Tal vez antes le habría hecho una broma sobre danzas bajo la luna o energías de cristales. Pero ahora, solo la observé marcharse. Y no sentí otra cosa más que determinación. Esa noche, mientras Elise dormía, hice algo que jamás había hecho en nuestro matrimonio. Pedí ayuda. Había un tipo que conocía desde hacía años, Marcus. Era el esposo de Taza. Nos habíamos visto 2 veces, ambas en cenas incómodas. Siempre me pareció distante, como perdido en el grupo. Pero recordé un detalle que ahora brillaba como una luz roja. Una vez mencionó que Taza hacía muchos viajes solo de chicas y que eran purificadores del alma o algo así. Busqué su número en mis contactos y le escribí. Hola, Marcus. Soy Dan, el esposo de Elise, ¿podemos hablar? La respuesta llegó 30 minutos después. ¿Esto es por los retiros? El pecho se me apretó. Sí, respondí. ¿Nos vemos? Me envió una dirección, un diner al borde de la autopista. De esos que huelen a café y a historia vieja. Llegué primero. Marcus entró 10 minutos después. Se veía cansado, como un hombre que no dormía bien desde hacía meses. Se sentó frente a mí. No dijo nada durante 1 minuto entero. Solo removía su café. Finalmente, levantó la vista. Ojalá no fuera yo quien tuviera que decirte esto, dijo. Asentí. Solo sé honesto. Respiró hondo. No es yoga, dijo. No es meditación. No es empoderamiento. Bueno, eso dicen. Lo maquillan con palabras bonitas y puestas de sol en Instagram. Pero lo que realmente es una escena. Una secreta. Donde las mujeres van para sentirse libres, lo que, al parecer, significa hacer lo que quieran con quien quieran.
sin reglas, sin consecuencias. Lo miré fijo. ¿No es solo Elise? Negó lentamente. Taza, Kira, Liana, todas. Formaron un círculo interno. Empezó como una especie de vínculo en un viaje hace un año, pero cambió. Se volvió más profundo, más raro. Los eventos se volvieron más indulgentes, más ocultos. No dije nada, solo escuché. Márquez metió la mano en su abrigo y sacó un papel doblado. Lo puso sobre la mesa como si ardiera. Era una lista de invitados, escrita a mano, diferentes fechas, diferentes ciudades. Y ahí, en tinta negra y clara, el nombre de Elise. Una y otra vez. Empecé a investigar después de que Taza volvió enferma de Cancún, dijo Márquez en voz baja. El doctor dijo que no era algo que se contrae por compartir una ensalada. Ahí fue cuando se quebró. Me lo contó todo. Sentí un vacío en el pecho. Admitió que conocía hombres en estos eventos. Pregunté. Marcus asintió. No solo los conocía, los organizaba. Hay todo un sistema, invitaciones privadas, ubicaciones cerradas, guías espirituales, que en realidad son tipos con mucho dinero y tiempo. Apreté los puños bajo la mesa. ¿Y nadie más lo sabe? Solo los esposos que han empezado a sospechar. La mayoría sigue en la oscuridad. Todos debemos sonreír y no estorbar. Me recosté en el asiento, dejando que las palabras resonaran. Sonreír, no estorbar. Eso había estado haciendo yo durante meses. Pues, dije, tomando la lista y guardándola en el bolsillo, eso se acabó. Marcus asintió. No estás solo. Si necesitas ayuda, legal, emocional, lo que sea, cuenta conmigo. Me puse de pie, le estreché la mano. Gracias. Solo necesitaba oírlo en voz alta. Cuando salí de ese diner, no me sentía roto. Me sentía enfocado. Esto no era venganza. Era claridad. Porque la verdad por fin había salido a la luz. Y no pensaba esconderse otra vez. Después de la reunión con Márquez, ya no había marcha atrás. Todo lo que había sospechado era ahora real, dicho en voz alta por alguien que ya lo había vivido. El peso de esa verdad era fuerte, pero curiosamente no me sentía aplastado. Me sentía agudo, despierto, preparado. Esa noche, me senté solo en la sala. Y Liz dormía arriba. Observé la lista de invitados que Márquez me había entregado, cada ciudad, cada fecha, cada nombre como una herida que se volvía a abrir. Su nombre estaba allí, al lado de Kira, Liana y Taza, siempre presente, siempre involucrada. No podía confrontar a Elise sin arriesgarlo todo. Me mentiría, lloraría, doblaba las historias hasta que parecía que yo era el culpable por dudar. No, lo que necesitaba ahora no era un enfrentamiento. Era prueba, de la que no deja espacio para excusas. Así que hice una llamada. Darren, un viejo amigo de la universidad que ahora trabajaba como seguridad privada en eventos locales. Conocía a todos los camareros, gerentes de hotel y personal en la sombra que hacían funcionar estas fiestas exclusivas. ¿Cuánto tiempo, hombre?, dijo Darren, sorprendido. ¿Qué necesitas? Un contacto. Alguien que trabaje en esos eventos exclusivos. Los privados. Hubo una pausa. ¿Te refieres a fiestas, o esas fiestas? Las de listas cerradas y sin redes sociales, respondí. Exhaló. Ese es un círculo pequeño, pero quizá conozco a alguien. Ese alguien era Diego. Veintitantos, delgado, rápido para hablar. Trabajaba en catering para retiros de lujo, eventos emergentes y escapadas discretas. Justo el tipo de eventos a los que iba Elise. Lo llamé al día siguiente. ¿Quién te dio mi número?, preguntó de inmediato, con cautela. Amigo de Darren, le dije. Necesito ojos en un evento próximo. En silencio. ¿Qué tipo de ojos? Fotos. Nada más. Nada armado. Solo la verdad. Diego suspiró. Sabes que si me atrapan, me despiden. Te pagaré. La mitad ahora, la otra después. Tu nombre no aparecerá. Pensó unos segundos, luego dijo, este sábado trabajo 1, Hotel Solaris. Salón C. Solo con invitación, ¿te suena? Mucho. Ese era el mismo lugar que Elise había mencionado en una de sus explicaciones vagas. Sí, respondí. Ese mismo. Acordamos todo. El plan era simple. Diego actuaría como siempre, sirviendo bebidas, limpiando platos, y tomaría algunas fotos discretas con su celular cuando nadie lo viera. Nada intrusivo. Solo lo suficiente para confirmar lo que ya sospechaba. El sábado fue eterno. Elise estaba más animada de lo habitual. Canturreaba mientras empacaba, rebotando entre su neceser de cosméticos y un vestido nuevo que nunca le había visto. Su energía era radiante, casi teatral. Esa noche, bajó con tacones y un vestido azul marino que brillaba con cada paso. ¿Vas a algo sagrado?, pregunté con tono ligero. Sonrió.
lanzando su cabello hacia atrás. Noche de bienvenida. Solo una cena elegante. Nada loco. Suena mágico. Se inclinó, me dio un beso en la mejilla. No me esperes despierto. Y se fue. No me moví de la ventana. La vi subir a un coche negro que llegó justo a tiempo. Kira y Taza ya estaban adentro. El auto se alejó como si fuese parte de un espectáculo ensayado. El resto de la noche fue lenta. Dejé el teléfono cerca, con el volumen al máximo. Cada notificación me sacudía el pecho. A las 11:32 de la noche, vibró. Diego, ya tengo. Enviando ahora. 3 fotos llegaron al instante. Abrí la primera. Ahí estaba Elise, sentada en un sofá de cuero junto a un hombre de camisa elegante. Reían, muy juntos, hombro con hombro. Su mano estaba justo detrás de su espalda, rozando el borde del vestido. La segunda mostraba a Elise de pie con un grupo, Kira, Taza, Liana y 3 hombres desconocidos. Todos con una copa. Luz tenue. Ambiente íntimo. Y la tercera. Elise, inclinada, susurrando algo al oído de un hombre alto que parecía muy familiarizado con su presencia. Su mano sobre el pecho de él. Ni tapetes de yoga, ni círculos de sanación. Solo luces bajas, secretos al oído y cuerpos demasiado cercanos para ser inocentes. Prueba, clara, irrefutable. Me recosté, el teléfono temblando entre mis manos, el corazón retumbando. Ya no se trataba de atraparla en una mentira, se trataba de protegerme de una. Le escribí a Diego un simple gracias y le transferí el resto del dinero. Guardé cada imagen en una carpeta segura y las respaldé en un disco privado. Elise no volvió hasta las 2:15 de la mañana. Entró en puntillas, los tacones en la mano, el maquillaje corrido, el perfume flotando como una pregunta cuya respuesta ya conocía. Sonrió. Perdón, no quería despertarte. Yo también sonreí. Bienvenida a casa. Y no dije nada más. Porque ahora tenía lo que necesitaba. Y el verdadero plan, apenas comenzaba. Elise regresó del Hotel Solaris radiante. Entró flotando por la puerta, como una mujer que acababa de ser coronada reina de su propio mundo. Su voz era más ligera, sus ojos brillaban. Me besó la mejilla como si nada hubiera cambiado, como si el fin de semana hubiese sido pura meditación y luz de luna. Yo hice mi parte. Parece que fue bien, dije. Ella sonrió. No tienes idea. Me siento, reiniciada. Asentí, sonriendo con la calidez justa para mantenerla cómoda. Mientras tanto, en mi carpeta privada tenía una galería de pruebas. Fotos que contaban otra historia, una de risas nocturnas, abrazos demasiado cercanos y copas de champán compartidas entre desconocidos que no tenían cabida en un retiro de sanación. Pero no estaba listo para enfrentarla. Todavía no. Tenía que ser metódico. Esa semana, empecé a preparar el terreno. Primero, me reuní con Andrea, una abogada de divorcios recomendada por un compañero de trabajo. Era aguda, directa, y no se inmutó cuando deslicé las fotos impresas sobre su escritorio. ¿Con esto alcanza?, pregunté. Apenas las miró antes de asentir. Más que suficiente. ¿Quieres algo discreto o lo hacemos público? Discreto, dije. Por ahora. Entonces iremos rápido y limpio. Durante los días siguientes, seguí sus instrucciones al pie de la letra. Separé nuestra cuenta conjunta, de forma legal y sin levantar sospechas. Empecé a redirigir mi correspondencia a un apartado postal. Hice copias de todo, estados bancarios, pólizas de seguros, contraseñas compartidas. Incluso alquilé un pequeño depósito y comencé a guardar allí mis pertenencias personales, las que Elise no notaría que faltaban de inmediato. Todo mientras fingía que todo estaba bien. Ese viernes, Elise llegó con comida para llevar y una botella de vino. Pensé que podríamos hacer una noche de cita, dijo dulcemente. Solo nosotros. Suena perfecto, respondí, con voz serena. Sirvió el vino. Nos sentamos en el patio bajo las luces que colgamos cuando nos mudamos. Se veía tan normal, tan familiar. Habló sobre el futuro, tal vez volverse vegana, tal vez dirigir su propio taller de empoderamiento algún día. Sonreí todo el tiempo, porque en mi mente, ya me había ido. Esa noche, después de que se fue a la cama, reuní las fotos que Diego me había enviado. Las imprimí de nuevo, copias limpias, ordenadas por fecha. Las coloqué en un sobremanila simple. Encima, escribí con marcador negro, para Elise. Luego hice 3 copias más. Una para Andrea, una para los padres de Elise, que aún pensaban que yo era el yerno perfecto, y otra para mí, por si Elise intentaba cambiar la historia más adelante. No quería lastimarla, pero no iba a dejar que ella escribiera el final a su manera. Al día siguiente, Elise salió para otra sesión de bienestar, una corta, solo una reunión en una ciudad cercana. Ahí fue cuando hice mi movimiento.
Coloqué el sobre la encimera de la cocina, justo donde ella lo vería, y salí de la casa. No fui lejos, solo a un parque cercano. Caminé, pensé, respiré. Por primera vez en semanas, el aire se sintió ligero en mis pulmones. Nadie me mentía. No tenía que interpretar silencios. Solo esperaba. Cuando regresé, la casa estaba en silencio. El coche de Elise estaba en la entrada. Entré y la encontré en la cocina, de pie, con el sobre abierto en las manos. Las fotos estaban esparcidas sobre la encimera. No se veía enojada, se veía atónita. ¿De dónde sacaste esto?, preguntó en voz baja. La miré a los ojos. ¿Importa? Abrió los labios como para hablar, pero no dijo nada. Volvió a mirar las pruebas. Cada foto tenía su propio peso. Cada imagen contaba una verdad que ya no podía esconder. Finalmente, susurró, no debía llegar tan lejos. Dejé que ese silencio se asentara. Y luego dije, pero llegó. Negó con la cabeza lentamente. No entiendes. Necesitaba algo. Me sentía atrapada, invisible. Ellas me hicieron sentir viva otra vez. Asentí. Así que hiciste una nueva vida. Sin mí. Se estremeció. Elise, dije con voz firme pero tranquila, no estoy aquí para discutir, ni para pelear. Solo quería que supieras, que ya lo sé. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Nunca quise hacerte daño. Lo hiciste. Sus hombros se hundieron y se dejó caer en un taburete, cubriéndose la cara con las manos. No la consolé. Solo me quedé allí, dejando que el silencio hablara. El momento había llegado, y ya había dicho todo lo que tenía que decir. Voy a pedir el divorcio, dije finalmente. Me miró con los ojos enrojecidos. Así, sin más. Así, sin más. Y entonces salí de la habitación, dejándola con un montón de fotos. Y la verdad que ya no podía ignorar. Después de ese día, todo avanzó rápido. Andrea presentó los papeles de divorcio el lunes por la mañana. Todo estaba en orden, la evidencia, los registros financieros, la cronología detallada. Prometió que sería un proceso limpio y eficiente, siempre y cuando Elise no se opusiera. Pero Elise se opuso a todo. Primero, con palabras. Mensajes largos, enojados, cargados de emoción, en los que me convertía en el villano. Fuiste a mis espaldas. Nunca intentaste entenderme. Destruiste este matrimonio con tu paranoia. No respondí. Luego vinieron las culpas. Fotos de nuestra luna de miel. Videos antiguos riendo durante una cena navideña. Me mandó audios llorando, diciendo que la estaba abandonando en su peor momento, que yo era cruel, que estaba malinterpretando todo. Tampoco respondí. El silencio es un poder extraño. La gente espera pelea. Cuando no les das nada, su actuación se desmorona. Ese viernes, fue oficialmente notificada. En su lugar de trabajo. Según la asistente legal de Andrea, Elise tuvo un colapso frente a medio equipo. Gritos. Llanto. Algo sobre traición y mentiras. Tiró una silla y salió furiosa. Alguien lo grabó. Para cuando llegué a casa esa noche, el video ya estaba circulando en un grupo privado al que yo no debería haber tenido acceso. No lo vi. No era necesario. Sabía cómo terminaba esta parte. Elise había construido su imagen sobre el empoderamiento y el crecimiento personal. Sus redes sociales eran una vitrina de yoga al atardecer, test herbals y frases sobre elegir la luz. Pero cuando la verdad empezó a filtrarse, esa fachada se vino abajo. Primero fueron indirectas de sus amigas. Después, el silencio. Taza, Kira y Liana dejaron de interactuar con sus publicaciones. Una incluso borró las fotos en las que salía con Elise. Otra publicó una historia poco sutil que decía, cuando termina la lealtad, también lo hace la ilusión. Su tribu se desmoronaba. Y luego vino el verdadero caos. Márquez presentó su propio divorcio 2 semanas después que yo. Resulta que también había contratado a alguien para obtener pruebas. Taza no solo había sido infiel, también usaba cuentas compartidas para financiar sus escapadas. Cuando Márquez congeló los fondos, ella estalló. Su hermana filtró capturas de la discusión. El esposo de Kira lo siguió poco después. Y una vez que la noticia se regó en su círculo, todo se salió de control. 3 matrimonios rotos en un mes. Un grupo privado de WhatsApp lleno de esposos traicionados empezó a compartir historias, fechas, recibos. Uno de ellos, Brian, un empresario local, descubrió que su ex había intentado organizar uno de los círculos de empoderamiento en su local. Al enterarse de la verdad, prohibió al grupo públicamente y escribió una publicación tan dura que fue compartida más de 5,000 veces. Para entonces, Elise se había convertido en el símbolo de todo. Intentó controlar la narrativa. Publicó un video llorando sobre ser incomprendida, sobre desalineación espiritual, sobre sanar a través de errores. La sección de comentarios la destrozó.
Asume tus actos. Ahórrate las excusas poéticas. Prueba con la honestidad. Desactivó los comentarios. Después cerró la cuenta. Mientras tanto, yo me mantuve en silencio, sin publicaciones dramáticas, sin ataques públicos, sin necesidad de defenderme. La verdad ya hablaba por sí sola y más fuerte que cualquier leyenda. Y Liz se mudó dentro de las 2 semanas posteriores a recibir la notificación. No dijo adiós. Solo empacó en silencio y se fue una mañana temprano. Su coche se alejó mientras yo tomaba café en el porche. No levanté la mano para despedirme, pero sí dejó algo atrás. Una carta escrita a mano, doblada cuidadosamente sobre la encimera. Varias páginas, disculpas, explicaciones, reflexiones a medias. Decía que se perdió en la sensación de ser vista, que los retiros la hacían sentir poderosa de nuevo, que yo siempre había sido demasiado estable, demasiado tranquilo, y que confundió eso con frialdad. Fuiste lo único real en mi vida, escribió. Leí la carta una vez. Luego la doblé, la guardé en un cajón y me alejé. Ya no estaba. Y yo no iba a ir tras ella, porque la tormenta que comenzó, finalmente había cerrado el círculo, y lo único que quedaba, era el silencio. La partida de Elise no resonó en la casa como pensé que lo haría. No hubo portazo, no hubo súplica final, solo, ausencia. Y en esa ausencia, brotó algo inesperado, paz. Al principio fue sutil. Me encontraba de pie en la cocina, esperando oír sus pasos, y luego me daba cuenta de que ese silencio no era vacío, era calma. Por primera vez en meses, no había tensión en las paredes, ni emociones volátiles esperando detrás de cada puerta. Solo yo, el silencio, y una extraña sensación de alivio. Su círculo social, antes una muralla de perfección filtrada, comenzó a desmoronarse. Liana se mudó, algunos decían que a Marruecos, otros a la costa. Borró todas sus cuentas. El esposo de Kira presentó el divorcio tras descubrir cargos de tarjetas en retiros que ella jamás mencionó. Y Taza, la que siempre parecía la más audaz, desapareció por completo del radar. Ninguna de ellas defendió a Elise en público. Ni una sola. Su tribu se disipó como humo. Mientras tanto, la verdad seguía expandiéndose. Primero fueron los susurros. Algunos vecinos notaron la ausencia de Elise y hacían preguntas casuales. Yo no decía mucho, solo que ya no estábamos juntos. Pero, de alguna manera, la noticia corrió. Luego vinieron los titulares. Un blog local sobre cultura comunitaria publicó un artículo sobre varios matrimonios fallidos ligados a una red subterránea de retiros de empoderamiento. No se mencionaban nombres, pero los detalles eran evidentes para quienes conocían. Una foto antigua de Elise, sonriendo bajo un cartel que decía Mujeres Despiertas Unidas, circuló en Internet. Alguien la publicó anónimamente en un grupo privado de Facebook con una sola frase. Hay viajes de empoderamiento que quitan más de lo que dan. Los comentarios fueron demoledores. Excompañeras, colegas, alumnas del estudio de yoga, todas tenían una historia, una sospecha, una teoría. Algunas mostraban compasión. Otras, no tanto. Siempre actuó como si fuera perfecta. Sabía que algo no cuadraba. Parece que los retiros no eran solo respiraciones profundas. Yo no participé. No hacía falta. Dejé que la tormenta se consumiera sola. Mientras tanto, los intentos de Elise por reconstruir su imagen fallaban uno tras otro. Intentó lanzar un negocio de coaching en línea, se autodenominó especialista en reconexión de vida. La página web duró 2 semanas. Anunció su propio retiro, alquiló un lugar pequeño, publicó volantes brillantes y canceló el evento días antes por conflictos de agenda. Detrás de escena, escuchaba más. Sus antiguas seguidoras se volvieron en su contra. Mujeres que antes la elogiaban empezaron a hacer preguntas incómodas. Una ex participante publicó un largo mensaje admitiendo que se sintió engañada por los círculos de sanación energética de Elise. Lo llamó una actuación envuelta en incienso. Ni siquiera su familia pudo protegerla. Su madre me llamó una vez, desde un número desconocido. No te llamo para pedir favores, dijo con voz suave. Solo quería que supieras que estamos, decepcionados y dolidos. Le agradecí la llamada, le deseé lo mejor, y colgué. Fue la última vez que supe de alguien relacionado con Elise. Y, sinceramente, no necesitaba saber más, porque mientras su mundo se derrumbaba, el mío se reconstruía. En silencio, con firmeza, volví a dormir, sueños reales, sin ansiedad. Cocinaba comidas simples, limpiaba sin tensión, caminaba por la mañana sin revisar el celular cada 5 minutos. Sin drama, sin distracciones, solo aire, espacio, tiempo. No sabía cuánto estaba cargando, hasta que lo solté. A veces encontraba uno de sus suéteres en un cajón.
o un diario con afirmaciones a medio escribir en una estantería. Y por un momento, recordaba a la mujer que una vez amé, no la imagen que se convirtió, sino el alma tranquila y curiosa que conocí al principio. Ese recuerdo ya no dolía, solo se sentía, lejano, como un capítulo cerrado hace tiempo. Y tal vez eso es sanar de verdad, no borrar el dolor, ni fingir que nunca ocurrió, sino poder mirar la historia y saber que ya no te pertenece. Y Liz dejó caos atrás, pero también dejó claridad. Y en esa claridad, finalmente encontré lo que ella decía estar buscando todo el tiempo. Libertad. Pasó casi un año. No marqué los días ni revisé el calendario. No hubo aniversario de divorcio subrayado con tinta roja. La vida no avanzó en saltos dramáticos, simplemente se despegó, momento a momento, como una marea tranquila que ya no golpea, solo va y viene. Me mudé a un lugar más pequeño, nada lujoso. Una casa adosada en las afueras de la ciudad. 2 habitaciones, un pequeño jardín, luz de sol por las mañanas. Me gustaba el silencio, la previsibilidad. Me gustaba saber que, al entrar por la puerta, no me esperaba ningún secreto. Algunas noches me sentaba en el patio trasero con un libro en la mano y una taza de té, observando cómo el viento movía las hojas. Sin distracciones, sin dobles sentidos, sin dudas. Dejé de preguntarme cómo podrían haber sido las cosas. Dejé de reescribir el pasado en mi mente, porque la verdad era simple. No perdí algo cuando Elise se fue. Gané claridad, gané paz. Me gané a mí mismo. De vez en cuando escuchaba rumores. Nada directo, solo ecos. Alguien dijo que Elise se había mudado de estado. Otros decían que estaba en Marruecos, posiblemente con Liana. Se hablaba de un negocio fallido de coaching, un retiro cancelado, una pelea con sus últimas amigas. Pero no busqué, no seguí, no lo necesitaba. Se había convertido en una historia que una vez conocí, no en una que aún estaba viviendo. Y una tarde, el destino trajo un recuerdo extraño. Me encontré con Márquez en una ferretería, el mismo que me había advertido, el que se sentó frente a mí mientras yo aún me aferraba a la negación. Se le veía bien, más ligero, de alguna manera. Nos dimos la mano, compartimos una sonrisa cómplice. Parece que lo lograste, dijo. Tú también, respondí. Se inclinó un poco. ¿Supiste algo de Elise? Dudé, no mucho. No quise saber. Asintió, como respetando esa decisión, y luego dijo, no está bien. No pedí detalles. Lo que haya pasado, ya no era mío para cargarlo. Subí al coche, manejé a casa, y preparé la cena en una cocina tranquila. Esa noche, me encontré frente al espejo. El mismo reflejo, pero algo era distinto. No por fuera, por dentro. No estaba enojado, no estaba triste. Estaba libre. El cierre no llegó con una gran confrontación ni una disculpa de último minuto. Llegó al soltar la versión de mi vida que se había construido con medias verdades y la esperanza de que alguien cambiara. No necesitaba que ella se desmoronara para poder levantarme. Solo necesitaba elegirme. Ahora, paso menos tiempo pensando en el pasado y más tiempo estando presente. Hago voluntariado en una escuela una vez a la semana. Volví a correr. Me reconecté con viejos amigos, no los que querían chismes, sino los que preguntaban cómo estaba, y lo decían en serio. Y poco a poco, pieza a pieza, empecé a construir algo mejor. Una vida basada en la verdad, no en la perfección, no en apariencias, solo en algo real. A veces la gente me pregunta si me arrepiento, si desearía haberlo manejado de otra forma. La respuesta siempre es la misma, no. Porque a veces, lo más poderoso que puedes hacer cuando alguien te muestra quién es realmente, es creerle, y luego alejarte, no con odio, no con venganza, sino con dignidad, porque la verdadera fortaleza no está en demostrarle algo a alguien, sino en saber cuándo dejar de luchar por algo que nunca fue real, y empezar a vivir una vida que, finalmente, sí lo es.